¿Cuáles son los mecanismos de polimerización? Hola, ¿qué tal? Soy Aníbaldo Correa y en esta ocasión vamos a continuar con el tema de polímeros. Ya en el video anterior empezamos con este tema introductorio, las bases de la ciencia de los polímeros, y vamos a continuar el día de hoy platicando sobre las generalidades de este tema de polímeros. Entonces, en el video anterior, si no lo has visto, te pido que lo veas antes de continuar con este video porque esta es una continuación de ese video. Entonces, si quieres comprender un poco de qué estamos hablando aquí, yo te recomiendo que veas el video anterior a este, que lo grabamos, me parece que hace como 3 o 4 días, ahí lo puedes ver, está en el canal. Yo te recomiendo que lo veas, aunque ahorita voy a hacer un repaso muy rápido, pero sí te sugiero que vayas a ver ese video para que puedas comprender todo lo que vamos a hablar en esta ocasión. Ya vimos lo que era un polímero, vimos la definición de polímero y establecimos que los polímeros son macromoléculas, son moléculas muy grandes que están compuestas por monómeros. Los monómeros cuando se unen dan lugar a estas estructuras gigantes que conocemos nosotros como polímeros, y estos polímeros se van a dividir dependiendo, lo mencionábamos desde la perspectiva de la química de polímeros, se pueden dividir de acuerdo a la estructura, y vimos que se consideraban como polímeros de condensación o polímeros de adición, y en esta ocasión nos vamos a enfocar a la parte que nos quedó pendiente, que es la otra forma de clasificarlos, que toma en cuenta los mecanismos de polimerización. Así que, ¿cuáles son esos mecanismos de polimerización? Los mecanismos de polimerización los podemos dividir en dos. Uno de ellos es la polimerización por etapas y el otro es la polimerización en cadena, reacción en cadena. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Aquí hice una explicación gráfica sobre estos mecanismos, esta forma en la que ocurren las reacciones, y vamos a ver qué ocurre cuando estamos hablando de una polimerización por etapas. Imagina que tienes un monómero. Aquí en la pantalla puedes ver este círculo, este circulito va a representar a un monómero. Ese monómero va a reaccionar con otro monómero y nos va a formar un dímero. Entonces ahora en nuestro sistema de reacción tenemos dímeros que pueden reaccionar con un monómero para formar un trímero, pero ese dímero que se formó inicialmente también puede reaccionar con otro dímero para formar un tetrámero. Y entonces ahora en nuestros sistemas de reacción tenemos tetrámeros, tenemos trímeros y tetrámeros. Si consideramos la aparición de los trímeros, vamos a encontrar que los trímeros van a reaccionar con un monómero para formar un tetrámero. Pero el trímero también puede reaccionar con los dímeros que ya habían aparecido antes. Y si un trímero se une con un dímero, vamos a tener un pentámero. Pero el trímero también puede reaccionar con otro trímero. Entonces, si un trímero reacciona con otro trímero, vamos a tener un hexámero. Y así es como se lleva a cabo este tipo de reacciones, que se les denomina polimerizaciones en etapas. La molécula va creciendo, se van uniendo estos monómeros, estos dímeros, trímeros, tetrámeros, pentámeros, hexámeros, hasta llegar a tener moléculas muy grandes de alto peso molecular. Así es, de forma general, de forma muy gráfica, cómo se desarrolla una polimerización en etapas. ¿Qué sucede cuando hablamos de una polimerización en cadena, que ocurre una reacción en cadena? Aquí vamos a tomar en cuenta la existencia de moléculas iniciadoras, de especies iniciadoras que van a tener un centro reactivo. Y ese centro reactivo, estas moléculas iniciadoras son muy importantes porque, como vimos en el video anterior, cuando hablamos de polimerizaciones en cadena, casi siempre, o cuando hablamos de polimerizaciones de polímeros por adición, utilizamos monómeros vinílicos. Por eso aquí en esta ilustración estoy mostrando
un doble enlace. Recuerda que en polímeros, cuando hablamos de monómeros vinílicos, estamos haciendo referencia a que tienen un doble enlace carbono-carbono. Aquí estoy representando una molécula con un doble enlace carbono-carbono. ¿Y qué sucede cuando esta especie con un centro reactivo se encuentra con este monómero que tiene un doble enlace? Lo que va a provocar es que ese doble enlace va a reaccionar y entonces vamos a tener esta estructura. Y si observas, ahora el centro reactivo está aquí en esta pequeña cadena que se acaba de formar. Y esta es la parte, digamos, esencial de la polimerización en cadena. Este centro reactivo se va a ir transfiriendo cada vez que se encuentra con otra molécula. Cada vez que hay una unión, el centro reactivo se transfiere y se regenera de tal forma que la molécula crece desde los primeros instantes de la polimerización. Entonces, tenemos esta especie que ya se formó. Si se encuentra a otro monómero con doble enlace, lo que va a provocar o lo que vamos a encontrar es que se va a unir y observamos, aquí está representado el centro reactivo. Se regenera buscando siempre especies para reaccionar, buscando especies para seguir creciendo. Ahora esta especie se encuentra con otro doble enlace y sigue creciendo. Aquí, bueno, ya lo simplifiqué con paréntesis para hacer referencia. Recuerdan, en el video anterior vimos el tema de unidad repetitiva. Entonces aquí simplemente estoy indicando que es una unidad repetitiva. Y esta cadena sigue creciendo, el centro reactivo se transfiere cada vez que se une una molécula a la cadena principal hasta que ocurre una reacción de terminación. Cuando se presenta una de estas reacciones de terminación, pues la polimerización se detiene y tenemos nuestra cadena polimérica, que aquí está muy simplificada. Estoy indicando simplemente la unidad repetitiva. Así es como funciona, o de manera general, de manera muy gráfica, una polimerización en cadena. Ahora, ¿cuál es la diferencia o cómo podemos comparar estos dos tipos de polimerización? La principal diferencia o la diferencia significativa entre una polimerización en cadena y una polimerización en etapas tiene que ver con el peso molecular. En una polimerización por etapas, el peso molecular o las moléculas, mejor dicho, las moléculas de polímero con alto peso molecular van a aparecer hasta que la reacción, hasta que la conversión ya ha superado el 98%. En cambio, en las polimerizaciones en cadena, desde el primer instante se pueden encontrar moléculas de alto peso molecular. Es decir, veríamos gráficas como esta. Aquí, en una polimerización por etapas, estamos indicando que el peso molecular no se eleva, no es grande conforme va avanzando esta conversión hasta que supera el 90%. Cuando ya supera el 90% y cuando ya es casi el 100%, vamos a tener polímeros con peso molecular muy elevado. En cambio, cuando tenemos reacciones o las reacciones que ocurren en cadena, desde el primer instante tenemos polímeros, tenemos moléculas de alto peso molecular, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a ocurrir conforme avanza la conversión en una polimerización en cadena? Va a ir aumentando el número de moléculas de alto peso molecular, ¿sí? Entonces, veamos, en una polimerización en etapas, el peso molecular va creciendo y se dispara hasta que ya se supera el 90% de conversión. Entonces, el número de moléculas de alto peso molecular y el alto peso molecular en una polimerización por etapas se encuentran casi al final de la conversión, cuando la conversión ya ha superado el 90%. En una polimerización en cadena, el peso molecular
El alto peso molecular aparece desde los primeros instantes y conforme avanza el porcentaje, la conversión, aumenta el número de moléculas de alto peso molecular. Esta es la diferencia principal entre estos dos mecanismos de polimerización. Con eso terminamos esta parte de la ciencia de los polímeros. Si te gustó, si aprendiste algo, si te sirvió de algo esta breve lección, dale like al video, comparte el video, escribe tus comentarios, escribe tus preguntas y suscríbete al canal, activa la campanita para que puedas recibir las próximas publicaciones. Soy Evanibaldo Correa. Adiós.